Hoy el portal de noticias La Encerrona publicó una nota interesante respecto a investigaciones de delitos dentro de la policía y cómo los policías no serían castigados por cometer delitos. Considero que esta es una buena oportunidad para explicarles lo que es el espíritu de cuerpo dentro de organismos como la policía. Pondré el clip de La Encerrona aquí mismo y luego pasaremos a la reflexión. Y ayer el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dio una conferencia para mostrar sus operaciones contundentes contra la minería ilegal de Patás. Han desplegado más de 1000 efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas en lo que ahora llaman el Comando Patás y han hecho operaciones, interdicciones e incluso, como no hay actividad minera, se han podido meter a los túneles. Su operativo más importante se llamó Apocalipsis 2. Epicentro y RPP informaron que ayer la policía y el ejército detuvieron a 8 personas relacionadas con la masacre de los 13 trabajadores de seguridad. A ellos les incautaron un arma de fogueo que había sido adaptada para tiro con balas reales, además de municiones y explosivos. Los detenidos estarían ligados a Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. Vamos a ver qué pruebas tienen. Todo eso bien, pero de pronto ya todos nos hemos olvidado que R&R, la empresa contratista de seguridad sobre la que hay varias versiones, es una empresa de 2 policías en actividad. Corrupción policial y minería ilegal van de la mano y son cobijados por la institución. Vamos a probarlo. 100 policías han sido investigados por sus vínculos con la minería ilegal en los últimos 6 años. Esto según un informe de Gloria Ziegler, Gianfranco Guamán, Jacqueline Cárdenas y Aramis Castro de Ojo Público. Cuando digo policías investigados, es un decir, porque saben quién los está investigando, ¿no? La propia policía. ¿Y saben cuántos de esos casos pasaron a la fiscalía? Ninguno. 0. En 6 años. 0. De 96 policías investigados en 37 casos, ninguno fue derivado al Ministerio Público, ni siquiera en los poquísimos casos en los que no llegaron a encubrirlos. La mayoría de estos procesos o se han absuelto, o se han archivado, o se han declarado nulos. Estamos hablando de policías denunciados por robar mineral, por filtrar información de operativos a mineros ilegales o por alterar la cadena de custodia del oro incautado. Todos esos casos fueron procesados en el Tribunal de Disciplina Policial entre el 2019 y 2024. La tercera parte de estos casos vinculados a minería ilegal estaban de servicio en La Libertad, donde queda Patás. El resto de casos, en orden de cantidad, fueron en Piura, 19 policías, Ica 13, Puno 10, Ucayali 5, Loreto 4, Arequipa y Amazonas 3, Lima 2 y Madre de Dios 1 caso. Otro dato importante es que los casos han ido aumentando en los últimos años, de la misma forma en la que ha aumentado la fiebre por los precios del oro ilegal. En el 2019 hubo 2 casos, en el 2022 5 y en el 2024 16. Y si bien la mayoría de los malos policías son suboficiales 82, también hay un coronel, 2 comandantes, 4 mayores, un capitán, 3 tenientes y 3 alférez. Ojo que todos estos 96 policías llegaron a ser sancionados todos en primera instancia. O sea, en todos los casos sí encontraron indicios suficientes como para al menos una sanción. Pero ¿qué pasó después de los 37 casos? Ya les dije que en un caso puede haber varios policías. De los 37 casos, el Tribunal de Disciplina Policial en segunda instancia solo ratificó íntegramente las sanciones de 6. Y ya, 6 nada más. Incluso el Tribunal de Disciplina Policial anuló algunos expedientes porque indicaron que los hechos correspondían a asuntos penales. ¿Cómo es eso? Se lo contamos con un caso emblemático, identificado por Ojo Público. El alférez Edgar Carlos Villegas Juárez. Presten atención, porque el caso es emblemático. Resulta que un hombre vinculado a la minería aurífera denunció que este policía y otros 2 oficiales lo intervinieron en la comunidad de Uracusa, en Condorcanqui, en Amazonas, una zona infestada de minería ilegal. A este hombre lo llevaron a una zona alejada, le quitaron 100 gramos de oro valorizados en unos 16.000 soles y también le quitaron 5.000 soles en efectivo, pero allí no quedó. Este informante denunció que desde que había conocido al alférez Villegas, le había hecho entregas continuas de dinero a cambio de que le pase la voz cada vez que iba a haber un operativo contra la minería ilegal en su zona. O sea, el policía era el informante del minero. Para probarlo, el minero ilegal presentó un voucher de un depósito de 200 soles, dijo que le había hecho otro depósito que no tenía el voucher y que el resto había sido en efectivo. En el proceso, el alférez Villegas reconoció que sí había recibido los 200 soles, pero dijo que solo había sido un préstamo. Y con eso, el Tribunal de Disciplina Policial archivó el caso. ¿Con qué excusa? Porque ellos dicen que solo ven faltas administrativas y que recibir plata por hacer soplón no era una falta administrativa, sino que era peor, era una conducta penal, y que eso ellos no lo veían. O sea, se probó el delito, pero justo agarrándose de que era delito, archivaron el caso y no le avisaron a ningún fiscal. Y así hay varios casos, casi 100, que son los que llegaron al Tribunal de Disciplina Policial, los otros se perdieron en el camino o simplemente nunca hubo ninguna denuncia formal. Esta es una muestra pequeñísima. Y repito, en ninguno de estos casos que contra viento y marea llegaron a segunda instancia, en ninguno ha habido siquiera la apertura de una investigación penal. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar esta investigación de Ojo Público, como hacemos con todos los informes de la prensa independiente que aquí reseñamos para ustedes. Muy bien, ¿por qué muchos policías o militares que cometen delitos no son castigados por la justicia en el Perú? Esto se debe a algo llamado espíritu de cuerpo, el cual garantiza la impunidad de cualquier miembro conformativo de una entidad castrense. En el Perú, como en muchos otros países de América Latina, la impunidad de miembros de las fuerzas del orden, policías o militares, que cometen delitos ha sido una constante preocupante. Casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, uso desproporcionado de la fuerza o corrupción interna suelen cerrarse sin sanciones ejemplares o incluso sin una investigación profunda. El espíritu de cuerpo se refiere al fuerte sentimiento de lealtad, cohesión interna y solidaridad que une a los miembros de una institución cerrada y jerárquica como las Fuerzas Armadas o policías.
policiales. Este sentimiento en principio sí tiene una función positiva dentro de la policía: fortalecer la moral del grupo, fomentar la disciplina, generar confianza mutua en situaciones de alto riesgo y cohesionar a sus integrantes frente a amenazas externas. Eso es el ideal del espíritu de cuerpo. No obstante, en países donde la rendición de cuentas es débil, este mismo espíritu puede transformarse en una cultura de silencio corporativo y encubrimiento mutuo, erosionando gravemente el principio de legalidad. En el Perú, el problema es estructural. Nuestra historia de violencia política está marcada por el conflicto entre ciudadanos y fuerzas del orden, que han desarrollado un sentimiento de superioridad frente a la ciudadanía. En muchos casos, los abusos cometidos por militares o policías son justificados bajo el discurso de la defensa de la patria o la defensa del orden, lo que desarrolla una cultura institucional de autoprotección frente a cualquier crítica o intento de sanción. Esta cultura se refuerza a través de varios mecanismos. Ahora, ¿cómo sabemos que este ideal de espíritu de cuerpo se ha tergiversado o pervertido? Lo sabemos por ciertos indicadores que nos da la propia policía o los militares. Estos son: primero, el encubrimiento interno. Esto es cuando un policía comete un delito y, lejos de castigarlo, la cadena de mando tiende a protegerlo para evitar la mancha institucional. Se manipulan informes, se obstaculizan investigaciones, se presiona a los testigos y si nada de esto funciona, el efectivo es trasladado a otra región y problema resuelto. Segundo, la falta de independencia del sistema de justicia militar y policial. En muchos casos, los delitos cometidos por efectivos policiales son procesados en jurisdicciones castrenses o administrativas, es decir, una justicia de fueros, donde prima el interés institucional por sobre el derecho de las víctimas. Hasta donde tengo entendido, en el Perú existe una entidad llamada Fuero Militar Policial, el cual es un órgano jurisdiccional autónomo y es competente para juzgar a los militares y policías en situación de actividad que cometen delitos de función. Es decir, los policías y militares se investigan entre ellos. Sospechoso, ¿no lo creen? Tercero, el apoyo político tácito. En países donde el monopolio de las armas está controlado por militares y policías, al final son ellos los que tienen la última palabra. Por eso, tanto gobiernos democráticos como autoritarios evitan confrontar directamente a las fuerzas del orden por temor a represalias o desestabilización, porque, insisto, ellos son los únicos que tienen el monopolio de las armas y pueden hacer lo que quieran sin temor al castigo. Es decir, el mismo Estado garantiza su impunidad. Y por último, la legitimación social del uso excesivo de la fuerza. Esto es crítico y se da cuando en sectores de la sociedad civil, sobre todo en contextos extremos de inseguridad ciudadana, las personas tienden a justificar la brutalidad policial como un mal necesario en pro del orden, lo cual debilita la presión social para sancionar a los policías que cometen delitos. El espíritu de cuerpo en el Perú, lejos de ser un ideal abnegado de las fuerzas del orden, es un dispositivo de poder que opera para blindar a sus miembros frente a las reglas del Estado de Derecho. En lugar de que los policías y militares se subordinen al orden democrático, han desarrollado un pensamiento que los eleva y los posiciona en un punto superior al ciudadano que paga impuestos, que le paga su sueldito a estos delincuentes. Y mientras los ciudadanos peruanos sigan callados, ningún policía o militar será juzgado y seguirán cobrando su sueldito a expensas de tu trabajo, con total impunidad, mientras se ríen de sus fechorías desde dentro de alguna mugrosa comisaría. Ya saben, amigos, yo tengo prejuicios contra las fuerzas del orden, las universidades nacionales y los gobiernos regionales. Así que estas reflexiones son subjetivas y tómenlas con precaución. Hasta la próxima.